Uno de ustedes, una persona de nuestra audiencia, llamó el otro día y dijo que se encontraba en esta situación, y es que toda su vida había esperado el momento de su jubilación, de disfrutar de su pensión, y cuando había llegado se sintió un poco perdido. No sabía en qué invertir el tiempo, no sabía... hay sentimientos incluso de que ya yo no soy útil, cuando es todo lo contrario. Es una etapa, y está comprobadísimo científicamente, y ahora le vamos a preguntar a nuestra invitada, es una etapa muy productiva de los seres humanos, y no tenemos que verlo como que ya yo no sirvo, o como que ya salí del mercado laboral y entonces ya no estoy aportándole nada ni al país ni a mi familia. Es todo, absolutamente todo lo contrario. Así que decidimos hacer este tema hoy lunes, porque queremos darles un mensaje de que hay cosas que podemos hacer cuando estamos jóvenes, que debemos hacer más bien cuando estamos jóvenes, para propiciar una buena jubilación y para que lleguemos a ese momento de la vida no solamente plenos y felices, sino que también conscientes de que es una etapa más, ¿verdad? Y que tenemos que afrontarla con alegría y con el mayor positivismo del mundo. Pero también vamos a darles algunas estrategias de cómo planifico esta nueva etapa de mi vida, ¿verdad? Este nuevo proyecto de vida que se llama jubilación. Y está con nosotros Rebeca Ramírez. Rebeca es psicóloga y gerontóloga y tiene muchísima información para compartir con ustedes. Un placer, feliz inicio de semana. Muchas gracias, buenos días. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué significado tiene la palabra jubilación? Quiero empezar por eso, porque a veces la utilizamos y ni siquiera sabemos qué es lo que significa. Y tiene un significado muy especial y muy bonito. Exacto. Jubilación significa vivir con alegría. Tiene un júbilo, viene de júbilo. Viene de júbilo, viene de un significado de la cultura hebrea o la cultura judía, ¿verdad? De la religión, de todas esas fiestas que se hacían cuando los hombres cumplían 49 años, ¿verdad? Entonces pasaban a una nueva etapa, entonces la parte de las metas y la alegría lo celebraban, ¿verdad? Actualmente jubilación también tiene que ver con un acto administrativo, y esa es una palabra clave que podemos ver más adelante, que tiene que ver con todas esas cuotas que la persona acumuló a lo largo de su parte activa laboral, ¿verdad? Y a nivel económico, y que cesa. Pero es interesante porque eso tiene una historia de hace 120 años, del derecho a la seguridad social o a la protección social para esos trabajadores que tenían problemas a nivel de enfermedad o el tema de vejez o discapacidad o viudez. Entonces mejor hagamos un seguro para que cuando llegue esa etapa tenga esa protección, ¿verdad? Y también jubilación tiene que ver con una etapa de vida donde yo tengo más tiempo libre para replantear mis metas. Siempre que hablamos del tema, escuchamos de ustedes, los especialistas, la palabra reinventarse. Hay que reinventarse en esta etapa de la vida. ¿Qué implica esto? Reinventarse es cuando yo me enfrento a una etapa, ¿verdad? Y tengo que cambiar algunas conductas, no actitudes ni mi ser, sino es cómo yo salgo de esa zona de confort y me vuelvo más creativo. Estamos en un tema de pandemia, estamos en un tema de esto que se usa mucho, pero a nivel de vejez, a nivel de jubilación, podemos verlo, que es un momento donde yo puedo ser creativo ante circunstancias diferentes. Una persona adulta o adulta mayor, su vida, 30, 40 años, se regía bajo un trabajo, bajo un régimen, bajo un horario. Una rutina. Una rutina, ¿verdad? Entonces, ahora bien, vengo yo a reinventarme. Y yo quiero agregar dos palabras interesantes en temas ya más específicos, que es Ikigai. Ikigai es una palabra de origen japonés que significa, es un modelo de vida que es mi razón de ser o mi razón de vida. Los japoneses no usan, se ha visto que no usan la palabra jubilación, usan la palabra Ikigai, que yo me transformo, que mi vida, ya después de todo ese trabajo, yo busco una razón de ser, un plan de vida para trascender. Y Japón es uno de los países más longevos, con una expectativa pues muy larga, gente de más de 100 años y también trabajando, ¿verdad? Claro. Entonces, el Ikigai es uno de los secretos por los cuales las personas son más longevas por ser activas. Bueno, hay que buscar ese concepto y investigar un poquito más con respecto a él. ¿Qué es un proyecto de vida? Un proyecto de vida es un plan, es un trazo que usted tiene a través de metas y objetivos. Para darles ese sentido, ese propósito de vida, ese es
por decirlo así, esas metas. Ajá. ¿Qué sería como ese modelo de vida a seguir? Bueno, y vamos a ponerles una pantallita con algunas ideas de cómo construir un proyecto de vida, que yo creo que es parte importante de esta conversación, y usted nos va desarrollando ahí. La idea es contestar esas preguntas, ¿verdad? Exacto. ¿Quién soy? Es importante cuando usted ya va a planear ese proyecto de vida para la jubilación, o pongámosle un sinónimo para el Ikigai, ¿verdad? O para esa reinvención, es importante tener un autoconocimiento. ¿Quién soy yo? ¿Cuáles son mis habilidades? ¿Cuáles son mis áreas de oportunidad, para no decir debilidades? Sí, hacer como un FODA, lo que llaman un FODA. Fortalezas, oportunidades, debilidades. Todo lo demás. Entonces, ya cuando me voy aprendiendo de mí mismo y lo que yo quiero hacer, voy a la pregunta, ¿a dónde pertenezco? ¿Verdad? Y esto es, ¿en qué contexto estoy? ¿Cuál es mi comunidad donde puedo yo servir, donde yo puedo involucrarme? El tema de mi cultura o mi subcultura. Costa Rica, en la Constitución Política, en el artículo primero, habla que Costa Rica es un país pluricultural, multiétnico. Entonces, tal vez, ¿cuáles son mis raíces donde yo puedo trascender? ¿Verdad? Eso es muy interesante y muy importante. Y hacia dónde quiero ir es identificar ese objetivo, ese plan, ese proyecto de vida, y tenerlo muy concreto. Decir, bueno, ya sé lo que quiero hacer, cuáles son mis metas, o esos ciclos de varios proyectos de vida, porque no solo puede ser uno, puede ser varias cosas. Porque la gente está viviendo más, ¿verdad? Y ahora el tema de la vida, el tema de las metas, el tema de los propósitos. Aquí es importante recalcar que es de corto, mediano y largo plazo. Es como ser un cuaderno, ¿verdad? Que sean metas que uno pueda ir transformar y cambiar, que sean alcanzables, que yo le dé un seguimiento, que yo le dé una revisión y que yo tenga un apoyo de varias personas para yo poder cumplir, que yo tenga ese aliento y esa motivación para cumplirlos. Bueno, vamos a desmenuzar un poquito eso, pero antes quería preguntarle, ¿cuánto tiempo antes en mi vida yo debería comenzar a construir el proyecto de vida? Porque siento que es que mucha gente se preocupa por eso cuando ya siente que se le acerca la hora de la jubilación. Exacto. Y yo, no sé, usted me corrige con toda la confianza del mundo si estoy equivocado. Yo pienso que ya llegó tarde esa preocupación. Es decir, yo, cuando soy joven, es que tengo que pensar en qué es lo que quiero hacer después de los 65 años y cómo quiero lograr esas metas que tengo. Lo ideal es que eso se vaya construyendo a lo largo de la vida, al curso de vida, desde la infancia, ¿verdad? Hay que enseñarle a las nuevas generaciones que la vejez y la jubilación es algo positivo, que yo puedo visualizar, ¿verdad? Que quiero ser grande, bueno, cuando entre a trabajar y también cuando ya me pensione. Pero también hay personas después de 50 años que se están pensionando, entonces lo ideal, entre los 45 y 50 años, ya hay objetivos más concretos, ya hay una visión más realista de lo que quiero yo ser después de mi jubilación. Entonces, lo ideal es entre los 45 y 50 años. Es que se lo planteo porque siento que hay mucha gente que está en sus 30, digamos, o incluso entrando en sus 40, que todavía piensa que es muy joven para eso, para pensar en eso. Y creo que es una visión, con todo respeto, un poco equivocada, porque en primer lugar lo estoy viendo como algo negativo. Exacto. Y es una etapa de la vida lindísima y muy prolífica y muy llena de cosas lindas que podemos aprovechar. Y en segundo lugar, yo creo que yo tengo que ir sembrando desde hoy lo que quiero recoger mañana, evidentemente. Sí, bueno, yo a mis 36 años, yo ya sé más o menos lo que quiero. ¡Qué bien! Porque yo, como trabajo con población adulta mayor, muchas personas me han inspirado. Entonces, ese es otro tema a abordar más adelante. Y por lo menos yo sé más o menos lo que quiero hacer, voluntariados, posiblemente estudiar otra carrera, viajar, porque uno ha estado alrededor de personas y ve que es algo más positivo que negativo, ¿verdad? Como han hablado otras personas o como lo ven. Claro. Rebeca, ¿cómo vemos esta etapa de la vida más positivamente? Es decir, mucha gente dice, bueno, no, es que reinventarme a los 65 o a los 70, qué duro. ¿Y cómo lo deberíamos de ver, más bien, es la pregunta? Esto es algo muy, es una excelente pregunta, porque la forma de pensar de uno es hacia dónde me conduce la conducta, hacia dónde me conducen las metas. Entonces, hay mitos en relación a la jubilación y hay mitos en relación a la edad adulta y ahí la parte de la vejez,
¿qué rompe o qué obstaculiza todo eso? Por ejemplo, en etapa de la vejez hay mitos que hablan o discriminación en temas de edad que se llama edadismo, que dicen que la población adulta mayor o la etapa de la vejez no es productiva. Entonces ya tengo mi chip que no soy productivo. O que dicen que es una etapa negativa, o que dicen de que ya no, a todas las personas tienen que estar en sus casas y que ya le va a venir el Alzheimer. Y no, más bien, tengo muchas capacidades, puedo potenciar mi memoria, tengo muchos deseos de vivir y en general también. Y la jubilación, cuando dicen, no, vea que el lenguaje tiene un poder en nuestro consciente e inconsciente. Decimos, retiro, o sea, ya me voy a retirar de mi vida, llego a la jubilación y ya no existo, se acabó la vida, mira, ahora vas a estar todo el día en la casa y no, jubilación. Por eso digo yo, cambiemos las palabras. Digamos que la jubilación es un ikigai, es un motivo para vivir más, una razón de ser, una reinvención, y que ya no, retiro no es cesación de vida, no es un proceso administrativo, más no social. Muy importante. Sí, y tal vez no es necesario como cambiarle la palabra, pero sí entender lo que significa en su justa dimensión la palabra jubilación. Siempre recuerden que es esto, viene de júbilo, viene de alegría. De alegría. Entonces es una etapa que hay que vivirla con alegría. Vamos a colocarles algunas fotografías de personas adultas mayores que han hecho grandes cosas, ¿verdad? En esa etapa. A veces pensamos que quienes tienen adelante, digamos, la posibilidad de hacer grandes inventos o de hacer proyectos que se vuelven exitosísimos a nivel mundial, son solo los jóvenes. Y la verdad es que hay mucha gente que lo ha logrado en su etapa de adulto mayor. Exacto. Y hasta con alguna discapacidad adquirida. Por ejemplo, ahora se me viene a la mente Stephen Hawking. Sí. Que fue, bueno, él falleció alrededor de los 70 años y diseñó un montón de teorías científicas. También está, bueno, mañana se decide quién va a ser el presidente de los Estados Unidos. Cierto. Está John Biden y también está Donald Trump. Dos adultos mayores. Dos adultos mayores, uno de 74 y otro de 77. Pero yo quiero detenerme, y yo estuve leyendo las historias de vida de ellos. Ellos, antes de llegar a la etapa adulta, bueno, John Biden tenía su carrera política en temas de senador, estudió Derecho, tuvo una vida muy difícil. Donald Trump, un gran economista que tiene sus empresas y lo demás, y aún así, tengan 70 años, están luchando por quién va a quedarse en la Casa Blanca, ¿verdad? Angela Merkel. Angela Merkel, ella tiene 65 años y también ha tenido un proyecto de vida antes y ahora también después, y yo siento que ella es una mujer muy empoderada. También John Biden, que tiene 77 años, el Donald Trump, 74. Hay Brigitte Macron, también quiero como señalar la vida de ella, que también es muy inspirador. Es la esposa del presidente francés. Ajá, exacto, de Emmanuel Macron. Ella, bueno, palabra clave, esta parte, es educadora pensionada, no fue maestra pensionada, porque ese es un tema del lenguaje. Ella pues se retiró en ese sentido y empezó a apoyar la campaña política de Emmanuel Macron, y ahora es la primera dama, ¿verdad? Claro, entonces, y aquí tenemos un referente tico que nos hace sentirnos orgullosísimos de todo lo que ha hecho. Lo hizo cuando era un poquito más joven y ahora que está en su etapa de retiro también está impulsando, bueno, una gran cantidad de proyectos. Ya sabemos que el motor de plasma, digamos, es su proyecto central, ¿verdad? Y lo está desarrollando ahora. Todavía. Y él tiene 70 años. Ya tiene 15 años. A los 55 años empezó este proyecto y todavía sigue. Entonces, son vidas que inspiran. Doña Inés. Una señora de la televisión que nos inspira a todos, ¿verdad? Que ha sido un gran ejemplo, que ha abierto brecha, todavía está activa y a mí me da mucha alegría verla todavía. Bueno, y ahí está. El presidente de los Estados Unidos. Donald Trump, actual presidente, y Guima, que también es un referente en el campo del deporte para todos nosotros. No, por supuesto. Hay más. Y estoy seguro que en la casa todos estarán pensando en, mira, yo conozco a fulano de tal, mira, ¿verdad? En mi barrio existe un señor o una señora que nos inspiran a los demás o algún familiar. Usted nos puede dar algunos ejemplos y algunas recomendaciones, sobre todo para la gente, que lo que decíamos antes, la gente que piensa que ya yo no soy útil en esta etapa de la vida. ¿A qué cosas yo me puedo dedicar, digamos, cuando llegue esta etapa de la vida, que me hagan sentirme que todavía estoy
¿verdad? Digo. Que estoy en una etapa importante de mi vida. Exacto. Número uno está los empleos. Costa Rica y a nivel mundial hay empresas que están volviendo a contratar personas adultas mayores. Hay políticas de todo, Políticas. ¿verdad? Específicamente porque sí hubo un momento en el que, hay que decirlo, se discriminaba a la gente por la edad. Y entonces salían anuncios de trabajos donde decía no mayores de 40 años, por ejemplo, o de 45 años. Hay un tema de inclusión y hay un tema de derechos, pero también hay un tema de solidaridad intergeneracional. Hay una cafetería muy conocida a nivel mundial que ha contratado en México personas adultas mayores. Entonces, se han visto estudios, ¿verdad? Por ejemplo, la etapa de los baby boomers, la generación de entre los 40 y 60 años ve el trabajo como una necesidad y como un compromiso. La generación X ve el trabajo como una forma de subsistir y los millennials ven el trabajo como una experiencia. Esta experiencia de diversidad generacional ayuda también al empleo, ¿verdad? Y se han hecho estudios donde las personas adultas mayores de hoy en día, al trabajar, volver a esa etapa de trabajo, ¿verdad? Tienen mayor seriedad, compromiso, puntualidad, tema de la experiencia, y eso también influye positivamente a las nuevas generaciones, como un tema de inclusión, ¿verdad? Hay todo un enriquecimiento intergeneracional. También está el tema de los viajes. Conozco un montón de personas mayores que han dado la vuelta por el mundo, entonces la experiencia de conocer culturas, y el tema también del voluntariado. Eso es importantísimo. No, que quiero ponerles una pantalla con algunas de estas ideas que Rebeca está justamente mencionando para que vayan anotando y echando para su saco, ¿verdad? Son algunas ideas de proyectos de vida que se pueden hacer durante la etapa de la jubilación. El emprendimiento de pequeñas y grandes empresas. Conozco personas adultas mayores que han lanzado, después de haber trabajado a nivel pues de sus horarios, a nivel formal y todo, se conocieron a sí mismos. El autoconocimiento, lo que hablamos, empezaron a tener sus empresas de agricultura, de jardinería, de confección, y han buscado apoyo de asociaciones, de bancos, para emprender sus proyectos, ¿verdad? Entonces, nunca es tarde, ¿verdad? También conozco personas... Conozco una persona adulta mayor de 70 años que trabaja en una empresa de tecnologías, ¿verdad? Ahí se está rompiendo un mito. El tema de nuevos empleos, tanto en Costa Rica como a nivel mundial se está ya creando esas políticas. El cuidado de otros, aquí es importante. Y sí quiero enfatizar que tiene que ver la palabra de voluntaria, la parte de la voluntad. Porque hay personas adultas mayores, mujeres, que de su propia voluntad y su propio amor han querido dedicarle tiempo a cuidar nietos y nietas, que es algo, pues también parte del proyecto de vida, pero que tiene que ser algo muy personal, ¿verdad? O cuidar personas que tengan un tipo de demencias o Alzheimer, que es algo también, un proyecto muy importante. El tema de la pareja, yo sí recalco de que el amor y estar con una persona, conocer a alguien es importante también para su proyecto de vida. Claro. Vea, Cecilia Ulloa Fuente nos está escribiendo con una pregunta directa para usted. Dice, mi esposo se acogió a la pensión el viernes pasado. O sea, están estrenándolo. ¿Verdad? Tiene 52 años, es muy joven. Sí. Mis hijos y yo le indicamos que puede reinventarse y hacer su plan de vida, pero no sabemos cómo motivarlo para llevar a cabo esto. ¿Qué le podemos decir a doña Cecilia y a otra gente que a lo mejor está en una situación parecida? Bueno, número uno, que busque también a esas personas que se han reinventado posterior a la jubilación para que les cuente su experiencia y que también lo motiven, ¿verdad? Que lo motiven a buscar ese proyecto de vida y cómo lo hallaron, ¿verdad? Igual, también que el caballero haga lo que yo puse ahí, ¿verdad? De que cuáles son sus habilidades, cuáles son sus metas, cómo se ve, cómo se visualiza, que haga todas esas metas, ¿verdad?, de visualización y dónde le gustaría verse por lo menos aquí a 10 o 20 años, ¿verdad? Que está muy joven, o sea, podría ser un emprendimiento, podría ser también el tema de los voluntariados, que hay mucho, bueno, ahora en temas de pandemia se ha limitado un poco. Claro. Pero hay muchas cosas que hacer, pero sí, buscar personas de inspiración que también le puedan orientar en ese sentido. Lorena Valerín dice, al jubilarnos, mi esposo y yo empezamos a revisar las actividades y nos involucramos en cursos de idiomas, natación, conocer diferentes lugares de Costa Rica, disfrutar de arreglar nuestra casa. Ha sido una etapa de reencuentro de la pareja. Qué lindo, doña Lorena, gracias Un saludo a doña Lorena. por ese mensaje tan bonito. De eso se trata.
Con respecto a las metas, a ver, el proyecto de vida en como tal, ¿está escrito en piedra, digamos, o yo puedo, conforme pasan los años, irlo variando? Se puede variar y todo es un ciclo también porque Costa Rica está siendo un país muy longevo y hay una expectativa de vida muy saludable y también expectativa de vida muy larga. Entonces, hay personas que tienen proyectos de vida que ya le duran 10 años y después dicen, mira, tengo más tiempo para vivir. Entonces, uno puede hacer proyectos de vida por ciclos. No necesariamente un proyecto de vida puede ser constante o permanente, puede cambiar. Rebeca, ¿cuáles pueden ser, cree usted, los beneficios de una persona que en esta etapa de la vida lo ve así positivamente y decide eso que estamos hablando, reinventarse y establecer un proyecto de vida para los años que le queden? Bueno, yo quiero mencionar 4 factores. Número 1, el tema de la memoria o la parte cognitiva. Y lo he visto mucho en terapia, de que cuando una persona adulta mayor o una persona adulta no tiene ese proyecto de vida en concreto y tiene ese montón de mitos, en su etapa anterior tenía esa demanda cognitiva, esa demanda de atención, esa demanda de memoria, y al llegar a su tiempo libre, el cerebro se ve afectado por esa falta de actividad. Entonces, a mí han llegado consultas que por pérdida de memoria, por olvidos, y hoy, cuando uno va evaluando, se va viendo que ese proyecto de vida, esa reinvención, hace falta para que su cerebro se vuelva a activar, ¿verdad? Entonces, es muy importante y es como un factor, yo diría que no solo es beneficios, sino son factores de protección o también de reducción de riesgo ante a largo plazo una demencia, ¿verdad? O Alzheimer. En segundo lugar, salud mental. También lo he visto en terapia de personas adultas mayores que sufren de ansiedad, de depresión, de preocupación, de duelo por el tema de qué hago yo con mi vida. Hay crisis existenciales, hay situaciones duras donde dice cómo me puedo reinventar, cómo puedo sentirme, porque un proyecto de vida hace a una persona trascender, lo hace revivir, como habíamos hablado con la filosofía japonesa, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante, es prevención en temas de salud mental. Otro es participación social. Esta es una frase mía que podemos compartirla más adelante. Entre más contacto social, más salud mental. Las personas que están en proceso de jubilación necesitan esa participación social, de estar vinculada con personas de su misma generación o de otras generaciones, ¿verdad? Sentirse parte de la sociedad, que eso es muy importante, la empatía, el escucha activa en general, y contribuir a la sociedad. Y el cuarto, que lo he visto también en diferentes escenarios, es el tema del sueño, que el sueño se ve afectado en la jubilación porque tuvo 40 años de nuestro cuerpo es un reloj biológico y el sueño también. Entonces, al tener una rutina muy establecida de 40 años, al llegar a la jubilación, entonces se ve afectado el sueño. Al volver a activarse, eso ayuda también al sueño. Bueno, hay un caballero que es televidente de este programa que nos manda un video que quiero compartir con ustedes, con Rebeca, para que lo veamos, porque nos habla de lo que encontró en esta etapa de la vida. Hola, buenos días. Qué bien. Sí, es una etapa nueva, muy bonita, de jubilación. Yo tengo 6 años de jubilado y, claro, me he dedicado mucho a hacer los trabajos, compartir los trabajos con mi señora aquí en la casa. Que les digo, cocinar, lavar baños, un poco el jardín. O sea, hay mucho que hacer. Y como a mí me gusta escribir, me he puesto a escribir. Qué bonito. Me encantó. ¿Verdad? A mí también no nos dijo cómo se llama, pero le mandamos un gran abrazo y una felicitación. Claro, es que esa es la forma de abordarlo, ¿verdad? Y descubrir cosas. Porque mucha gente está diciendo, bueno, pues que no tenemos plata para viajar o no tenemos plata para cursos. O no, bueno, hay muchas cosas que se pueden hacer dentro de la casa también. Exacto. Y dentro de la comunidad. Y dentro de la comunidad. Exacto. Servir. Ahora, por un tema de pandemia, la situación es más limitada, lastimosamente. Por supuesto, eso lo entendemos. Pero sí conozco personas mayores que han sido voluntarios en varios lugares y felicito también y quiero mandar un saludo a todas las damas voluntarias que han sido pues activas en diferentes hospitales que han hecho un buen labor en ese sentido. Rebeca, ¿cómo hablemos un poquito del tema del ejemplo, ¿verdad?
La gente más joven de la comunidad, ¿cómo se enriquece cuando ve a gente que está haciendo vejez activa? Exacto. Porque rompe paradigmas. Porque estamos proyectando una vejez positiva y estamos proyectando también el tema de la longevidad. Costa Rica es uno de los países también incluido en temas de longevidad, bueno, las zonas azules. Guanacaste, la península de Nicoya, vemos de que hay personas mayores de 100 años con una calidad de vida increíble y uno de esos secretos es que se mantienen activos, tienen mayor de 100 años y están ahí. Y eso es un ejemplo a las nuevas generaciones. Y se han entrevistado a todos los habitantes de la península de Nicoya que ven una vejez tan positiva que ellos quieren hacer lo mismo, ¿verdad? Entonces algo que eso es bueno a nivel de solidaridad intergeneracional, ¿verdad? Que todos, no importa la edad o la etapa de vida donde yo esté, yo sé que estoy aportando a la sociedad, a las nuevas generaciones, por decirlo así. Nos escribe Gloriela Segura diciendo que los ejemplos que utilizamos de fotografías, que vieron ustedes hace un ratito, son de personas exitosas que ahora son adultas mayores, pero que llevan años creando sus empresas y su posición actual, posiblemente, y nos da este aporte, que es gente que comenzaron con sus empresas exitosas. Vea usted, después de los 40 años, en el caso de Ford, me encanta esa imagen. 44 años el de Walmart, 52 años el de McDonald's, 65 años el de KFC. Muchas gracias por ese gran ejemplo, ¿verdad? No, muy inspirador. Por ese gran aporte además a lo que nosotros ya habíamos dado. Y cierra con una frase muy bonita: tengas la edad que tengas, nunca es demasiado tarde. Exacto. Para la alcanzar el edad nada más es un número jurídico, pero la edad no es un límite tampoco para emprender proyectos. Sí. ¿Cuál es la experiencia suya, digamos? Porque yo sé que usted ha trabajado en muchos lugares donde tiene mucho contacto con población adulta mayor. ¿Cómo ven, en términos generales, esta etapa? Ellos lo ven de una forma, como se han empoderado en temas de derechos, como se han empoderado sabiendo que realmente han derribado un montón de mitos, ellos han visto una posibilidad de seguir viviendo, de no tener límites. Y yo quiero mencionar a alguien, si usted me da permiso. Claro, adelante. A doña Cristina Vargas, que la saludo desde Santo Domingo Heredia. Ella me ha inspirado mucho a tener ese proyecto de vida, a imaginarme cómo va a ser mi jubilación. Ella es una persona muy involucrada en la comunidad, brindando talleres de estimulación mental, de brindar talleres de autoestima y lo demás. Ella tuvo su trabajo, es una mujer sola, venció el tema de la soledad, venció a muchas enfermedades y ahora, bueno, estuvo viajando por toda Europa. Entonces digo yo le decía a doña Cristina, yo quiero ser como usted en el tema de que yo puedo aportar a la sociedad a pesar de que ya terminé una cesación administrativa, ¿verdad? Y yo siento que la vejez hoy en día es más positiva, más activa, reconociendo sus derechos y reconociendo también sus habilidades y sin límites. Y recordarles, tal vez para cerrar, Rebeca, la conversación de esta mañana, recordarles que sí, la construcción de ese proyecto de vida durante la etapa de la jubilación empieza muchos años antes. Muchos años antes, exacto. Yo tengo que ir pensando, dejar a un lado eso de que, no, yo soy muy joven para pensar en esto todavía. Porque conforme pasan los años, bueno, la vida pasa rapidísimo, de todas formas. Y conforme pasan los años, yo puedo irle aportando a ese proyecto de vida. También algo muy importante que no sabemos si las nuevas generaciones van a tener una pensión. Entonces, también hay que ir ahorrando a nivel económico, ¿verdad? Una pensión también voluntaria para tener una mayor calidad de vida en temas en todas las áreas, ¿verdad? Hay mucha gente que nos está comentando cosas en redes sociales y quería, antes de cerrar, compartir con ustedes. Dice, por ejemplo, Ana Delgado de Bernardi: yo me siento realizada al hacer todas estas cositas con materiales de reciclaje, además de esas manualidades, macetas, rascadores, etcétera. O sea, ella encontró el sentido en eso. El sentido en eso, que es muy personal también, ¿verdad? Hay que redescubrirse. Por supuesto. No, y lo que usted dijo, evidentemente, yo tengo que saber cuáles son mis habilidades para saber en qué puedo implementar, digamos, o emplear el tiempo que tengo más disponible. Y con una mente positiva, sin prejuicios y sin mitos. Federico Murillo dice que es psicólogo jubilado. Mi pensamiento fue siempre hacer voluntariado en una institución
que atiende a personas con cáncer terminal acá en Pérez Celedón. La gente laboralmente activa tiene resistencia a este tipo de voluntariado. Hay una resistencia tan grande que tuve que cambiar ese voluntariado. Bueno, don Federico, comparto con ustedes esa opinión, pero también hay que probar diferentes cosas. Y si no funciona en un lado, pues busco en otra. Todo tiene un ciclo y hay que ir cambiando también los proyectos de vida. Yo entiendo también a don Federico porque yo fui voluntaria en un hospital acá en temas de oncología y es una experiencia muy enriquecedora a nivel personal, pero también una experiencia que también puede desgastar a nivel emocional. Entonces, un balance, por decirlo así. Bueno, mucha gente está mencionando aquí a don Rodolfo Méndez Mata, que es el ministro de Transportes, Un saludo. que es un adulto mayor y que ha hecho adelante, ¿verdad? O sea, digo, se compró el enorme compromiso y el gran trabajo de dirigir uno de los ministerios más importantes y más complejos, ¿verdad?, de este país, Ministerio de Obras Públicas y Transportes, y es un adulto mayor. Y está haciendo muy bien. Y lo hace muy bien. Excelente. Sí. Bueno, muchas gracias. Ha sido una conversación muy enriquecedora y esperamos que todos vayamos echando para nuestro saquito, ¿verdad? Los que estamos todavía en ese camino del trabajo activo, que vayamos pensando que 10 o 15 años a lo mejor pasan y no nos damos ni cuenta. ¿Verdad? Y a veces pensamos, lo vemos lejísimo el momento de la jubilación y no es tanto. A la vuelta de la esquina puede estar. ¿Verdad? Muchas gracias. Yo no sé si usted quiere despedirse con alguna recomendación especial para toda la gente que nos está viendo. Recordarles de que la vejez es una etapa más de vida y que se puede reinventar, replantear metas, ¿verdad? Y seguir adelante y que yo sé que puedan surgir nuevos proyectos de vida y adelante, de la que se pueden hacer. Muy bien. Ella está en el 8821-0985. En Facebook también la encuentran como gerontóloga Rebeca Ramírez. Recuerda que, como les dije, Rebeca es gerontóloga y además es psicóloga. Entonces tiene una doble posibilidad de poder hablar de estos temas. Muchas gracias. Muchas gracias, para servirles. Lindo lunes.